ahorita vamos a organizar bien la carpeta de grabaciones que por ahí algunos me han comentado para revisar, porque creo que no tienen acceso. Entonces organizamos bien esa parte. Pero bueno, buenas noches a todos los presentes. Me alegra verlos por acá en esta última sesión que vamos a hacer sobre el curso. Y bueno, pues el día de hoy vamos entonces a estar recordando pues lo que venimos haciendo en las sesiones pasadas acerca de pues lo que estuvimos viendo de TypeScript, de las APIs, también de la clase de ayer que estuvimos viendo sobre bases de datos y pues dar una retroalimentación a lo que estuvimos haciendo en estas 5 sesiones y también pues dar por finalizada la creación de una API con integración o bueno, conexión a una base de datos. Entonces verlo como un escenario más real, de acuerdo a lo que venimos haciendo, por ejemplo, los desarrolladores backend. En este caso, un desarrollador backend de TypeScript que tenga conocimientos en el framework de Nest. Y pues bueno, entonces recordando lo que estuvimos haciendo la sesión pasada, estuvimos hablando o bueno, generando un problema o contexto problema de acuerdo a la situación que nos venían planteando por aquí en un proyecto de Blue Motion que se está abarcando en una clase de la maestría en seguridad y en gestión y seguridad de la información. Entonces estábamos hablando que teníamos que hacer un proyecto que tenga que ver con la compraventa de automóviles y de acuerdo con eso y, por ejemplo, una situación simulada, como tal el proyecto tenía que ver con generar una web o, bueno, una aplicación web que nos permitiera entonces gestionar lo que vienen siendo nuestros vehículos, también entonces gestionar información de nuestros clientes y gestionar información de las ventas. Entonces, de acuerdo con eso, estuvimos viendo muy por encima lo que venía siendo el lenguaje SQL para bases de datos relacionales. Y a partir de este lenguaje, entonces podemos hacer uso de lo que viene siendo el motor de bases de datos de Postgres para hacer mantenimiento o hacer manipulación de los datos que quisiéramos persistir. Entonces hablamos de que SQL nos permitía, por medio de lo que vienen siendo unas palabras reservadas o unos procedimientos, unas queries, poder insertar, visualizar la información, actualizarla y también eliminarla. Entonces veíamos por acá unos ejemplos de lo que era SQL para poder obtener todos los datos de unos empleados, poder insertarlos en nuestras bases de datos, actualizarlos y eliminarlos. Y de acuerdo con eso diseñamos un modelo relacional que tenemos por acá. Nosotros habíamos dicho entonces, que se me eliminó, voy a abrir esto, pero punto io. Y no sé por qué me lo está mostrando así. Espérenme un momento, a ver si así. ¿Por qué me lo está mostrando así? Denme un momento, voy a abrirlo desde Chrome. Esto creo que es como un problema del sitio. No sé qué sea. Sí me ha sucedido varias veces, pero es raro que muestre así como el diagrama en negro. Voy a abrirlo por acá y vamos a verlo en negro. Eso. Y pues estábamos viendo un diagrama bastante basiquito. No estamos de pronto mirando para utilizar una notación específica como la Chen para especificar los campos. También lo que les mencionaba de que existe un modelo previo a este diagrama, que es el modelo entidad-relación para las personas que ya lo conozcan. Y luego posteriormente hacemos un modelo relacional. Pero entonces en este caso es como para ejemplificarlo y que podamos ver por encima lo que viene siendo la base de datos como tal que queremos proponer. Entonces, por ejemplo, veíamos que para nuestra base de datos necesitamos unos usuarios. Esos usuarios necesitan de unos roles. En el caso de que queramos guardar información de nuestros empleados y también de nuestros clientes y también información de los vehículos y, por ejemplo, una tabla que guarde información sobre las marcas, por ejemplo, Ford, Chevrolet, cosas por ese estilo. Y al final, entonces, teníamos también una tabla intermedia que guardara la información de las ventas y que en esa tabla guardara la información del vehículo, del empleado y también del cliente. Entonces, por ese motivo, que era lo que también explicamos y por ahí alguien me había preguntado la sesión anterior, de por qué existían estas dos líneas. Y entonces pues decíamos que como tal tenemos dos tipos de usuarios que entonces se mirarían por los roles
que nuestra base de datos serían los roles de empleado, los roles de clientes y también, por ejemplo, un administrador de todo nuestro sitio. Entonces acá necesitamos dos IDs de usuarios, uno para empleado y otro para cliente. Y bueno, de acuerdo a esta base de datos que implementamos, nosotros entonces fuimos a Diviver, voy a abrirlo por acá, y entonces hicimos nuestra conexión. Colocamos entonces una conexión local, generamos nuestra base de datos que se llama BlueMotion, y acá entonces empezamos a generar nuestras tablas, y por el momento generamos nuestra tabla rol y nuestra tabla usuario. Y cuando ya fuimos a la parte de código, por acá, primero un momento que se me cerró el Teams, que se me hizo ya, listo. Entonces estuvimos verificando primero cómo hacer la conexión a nuestra base de datos, que sería a partir de este archivo de variables de entorno. Y acá entonces le colocamos la información de nuestra conexión. Le decíamos cuál era nuestro usuario, cuál era la contraseña de ese usuario y el host como tal, que entonces estamos manejándolo en un entorno local y el puerto por defecto y el nombre de nuestra base de datos. Ya con esto entonces nos conectábamos por allá a lo que viene siendo el servidor de Postgres y podíamos visualizar todos los datos o hacer una manipulación de los datos un poco más gráfica y sencilla, a por ejemplo hacerlo en consola por medio de Diviver. Entonces, a partir de esto, nosotros entonces empezamos a ver lo que viene siendo Prisma. Entonces, para que recuerden, Prisma viene siendo una herramienta que también se le llama como un ORM, que entonces nos permite tener unas facilidades a la hora de generar o hacer uso de estas sentencias o scripts que veíamos por acá, que vendrían siendo los selects para traer información y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en esta imagen decíamos, si yo quiero, por ejemplo, mirarlo desde código, sin necesidad de escribir todo ese script de, por ejemplo, la consulta a unas publicaciones que estén publicadas, yo entonces puedo hacer uso de unas funciones a partir de unos modelos del cliente de Prisma. Y con eso entonces definir en este fragmento de código lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, quiero que me traiga todas las publicaciones, busque todas las que cumplan estos parámetros donde se ha publicado, acá estamos utilizando un booleano, que eso lo vimos en la primera clase, y también ordénelo descendentemente. Por ahí también se me había ido en la sesión pasada el nombre exacto, por ahí alguien me lo comentó, de qué significaba desk. Para decir, entonces, tráigamelo en un orden descendente. Y a partir de esto, entonces ya fuimos a una implementación más práctica. Hola, buenas noches. Ah, bueno, creí que alguien había colocado algo ahí, pero no. Entonces ya fuimos a una implementación más práctica y empezamos a generar lo que vienen siendo como tal los modelos. Esperen que siempre se me pierde esto y ya. Entonces, nosotros instalamos Prisma y con la instalación de Prisma desbloqueamos o, por decirlo así, generamos un nuevo directorio que se llama Prisma y acá establecimos un nuevo archivo llamado esquema Prisma. Y en este archivo nosotros empezamos a definir nuestros modelos de prisma. Entonces, por ejemplo, le decíamos, quiero un modelo que a la final viene siendo una tabla que se llama rol y vamos a definirle cuáles van a ser los campos o las columnas que queremos que se vean en nuestra base de datos. Le decíamos, quiero un ID rol que sea de tipo entero y que entonces tenga el comportamiento incremental. Quiero un código que sea un string, que en bases de datos vendrá siendo un varchar, que sea máximo de 30 caracteres y que sea único. Y así sucesivamente con los otros datos que definimos en nuestro modelo. Por acá. Y de acuerdo con eso, también establecimos una relación. Entonces ya empezamos a mirar, uy, porque esto siempre se me pierde, qué vaina. Voy a dejarlo fijo. Bueno. Entonces, cuando ya estuvimos viendo esto, también establecimos el modelo de usuario y antes colocamos cada uno de los campos. El ID del usuario, el ID del rol, nuestro número de identificación, primer nombre, segundo nombre. Por ejemplo, para el segundo nombre le dijimos que fuera opcional, que fuera no nulo. Mentira, que fuera nulo. O sea que puede que, por ejemplo, me lo coloque y no, no.
de acuerdo pues a la situación. Por ejemplo, hay personas que no tienen un segundo nombre o por ejemplo, no sé, en otros países eh, existe como este artículo, no me acuerdo cómo es que se le llama, pero una forma, otra forma para identificarnos como, no sé, María del Rey, algo así, no recuerdo bien cómo se le llama eso, pero pues hay ocasiones donde pues tenemos que hacer ciertos arreglos de acuerdo a nuestras reglas de negocio y a las personas o los clientes a los que les estemos desarrollando. Y de acuerdo con eso también miramos la arquitectura empresarial y cosas por ese estilo que lo vimos en la primera sesión. Y de acuerdo con eso también, por ejemplo, establecimos un correo, una clave, una dirección física y aquí establecimos cómo vendría siendo la relación entre los roles y los usuarios, diciendo entonces de que es una relación de uno a muchos, que eso ya es un poco avanzado, por decirlo así, para las personas que no conozcan la parte de bases de datos, pero pues ese vendría siendo un tipo de relación para poder entonces tomar una tabla y otra y poder conectarlas por medio de unos identificadores que vendrían siendo sus primary key. Entonces, pues eso ya es otro tema, es un curso ya específico para ese tema, pero entonces para que lo tengan ahí en cuenta. Y de acuerdo con eso, listo, entonces lo establecimos. Y nosotros utilizamos un comando por acá que se llamaba npx prisma migrate dev-name init. Entonces va a eliminar esta carpeta que es lo que se genera para que podamos ver el ejemplo. Le damos Enter y de acuerdo con esto le decimos que borre todo el esquema público que hay en nuestra base de datos y ahí lo ejecuta correctamente. Y cuando vamos a la carpeta de migraciones, acá en esta otra carpeta, él nos genera automáticamente nuestro código SQL. Entonces acá tenemos la definición de nuestras tablas de acuerdo a la base de datos y los modelos que definimos. Y también nos crea esas reglas, por ejemplo, de campos que sean únicos, como por ejemplo un correo, decir de que un correo no se puede colocar más de una vez en nuestro sistema. O por ejemplo, lo que viene siendo la foreign key para establecer nuestra relación. Entonces, él genera esto y cuando íbamos a dividir y actualizábamos, él automáticamente ejecuta ese código y crea lo que viene siendo la tabla. Entonces, en este caso, voy a mirar a ver si lo refresco, me parece. Que a veces hay como un problema que no lo reconoce. Va a eliminar todo esto. Close all, public, refrescamos. Vamos a rol, por ejemplo, visualizar la tabla. Y por ejemplo, acá nos crea lo que vendría siendo esos datos o esos campos que definimos en nuestros modelos. Y en usuario, por ejemplo, también todos los campos. Y eso vendría siendo una parte para automatizar la creación de nuestra base de datos de una forma más sencilla y hacerlo todo desde código, sin necesidad de estar, por ejemplo, yendo obligatoriamente a crear nuestra base de datos desde cero con estos scripts que estamos viendo por acá, sino hacerlo todo desde código. Entonces, para que sea un poco más fácil para nosotros que somos desarrolladores backend, generar toda esa parte de bases de datos. Y bueno, posteriormente vimos lo que viene siendo el concepto de seeders, que vienen siendo las semillas, para generar data, por decirlo así, dummy, data que sea simulada y que permita visualizar cuál es el comportamiento de nuestra base de datos. Entonces, si vamos por acá, generamos un archivo que se llamaba seeder y también colocábamos en el package.json un comando que nos permite entonces generar como tal las semillas o generar data fake o data preestablecida. Entonces, por ejemplo, íbamos acá a constantes, definíamos cuáles roles íbamos a tener y le decíamos, listo, yo quiero crear en mi base de datos un rol que sea administrador, otro rol que sea empleado y otro rol que sea cliente. Y de acuerdo con eso, en el archivo de seeder.ts, entonces creamos esta lógica para poder ejecutar y guardar esa información en nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, voy a colocar por acá para eliminar esto, que creo que no estaba. Y por acá organicé mejor el código, que de pronto es distinto a lo que vimos en la clase pasada, pero lo organicé para que podamos visualizar un poco mejor lo que viene siendo la lógica. Y de acuerdo a lo que estamos diciendo acá, por ejemplo, decíamos que vamos a establecer un cliente de Prisma,
para utilizar todas sus funcionalidades y la conexión que establecimos. Y le decimos entonces, quiero crear una función que se llama principal o main, que entonces se encargue de ejecutar estas otras funciones. Una que sea para eliminar toda la información de nuestra base de datos, otra para generar todos los roles de nuestro sistema y otra para generar todos los usuarios de nuestro sistema. Entonces, cuando íbamos a bases de datos, eliminamos con esta sentencia, bueno, con esta línea de código, eliminamos todos los datos que hayan de usuario en nuestro sistema. O por ejemplo acá, eliminamos todos los datos que hay en nuestro sistema de roles. Y cuando íbamos entonces, ahorita explico lo otro, cuando íbamos al CIDR de rol, nosotros le decimos, espere, que esta es la palabra reservada para utilizar programación asincrónica, que ya es otro tema, ya es de Node.js, pues sería entonces de pronto mirar un curso para entender bien cómo funciona esto, pero acá le estamos diciendo, espere hasta que el cliente de Prisma en su modelo de rol cree varios roles. Y acá le estamos pasando la información como una constante de los roles que teníamos establecidos acá. Él lo ejecuta. Por ejemplo, miramos con el otro comando que se llama npx prisma dbset, sit. Lo ejecutamos. Él nos dice que todo está bien. Y cuando vamos y miramos en nuestra base de datos los roles, vamos a mirar acá, hacerle refresh y vamos a mirar la data. Acá teníamos la información que era la que necesitamos, nuestros roles de nuestro sistema en nuestra base de datos. Y posteriormente, entonces aprendimos a generar por medio de una librería que se llama Faker, 1000 usuarios de forma masiva, por decirlo así, y también para disimular cómo sería nuestro sistema a la final si tuviéramos 1000 usuarios, por ejemplo, 500 empleados y 400 clientes. Entonces ya simulando cómo vendría siendo esa interacción y para posteriormente, por ejemplo, consultar cuáles son nuestros usuarios, crear unos nuevos, modificarlos, etcétera. Y eso lo veíamos por medio de este usuario CIDR y acá veíamos una implementación un poco más compleja. Por ejemplo, le decíamos, yo quiero una cantidad de 1000 registros. Y entonces voy a establecer una nueva función que se llama usuario CIDR, que va a tener como parámetro el cliente de Prisma y también esa dependencia que se llama Faker, que es una API o una librería que nos permite generar información aleatoria. Entonces podemos, si recuerdan, de pronto para las personas que quieran verlo más, a detalle, cuando ustedes buscan por acá Faker.js en la web y colocan el primero, acá nos da toda la documentación de esta librería. Y por ejemplo, vamos a mirar la API, vamos a ver qué tenemos para utilizar. Por ejemplo, esta parte o este apartado de persona. Vamos a ir por acá y él nos dice, usted solamente con decirle faker.person.bio va a generar unos datos aleatorios de acuerdo a una base de datos que tienen ellos preestablecida y que nosotros podemos utilizar para la simulación. O por ejemplo, podemos mirar para generar un primer nombre de acuerdo a unos parámetros, por ejemplo, de género. Decirle, quiero un primer nombre de una persona que sea hombre o mujer y de acuerdo con eso, entonces, si es hombre, me genera, por ejemplo, un nombre aleatorio que sería Tom y si es mujer, me genera un nombre aleatorio que sería Victoria. Y así sucesivamente con otros parámetros que podemos ir utilizando. Entonces, con esto y haciendo uso pues, como tal esa librería, podemos entonces decirle, primero, para saber cuáles vienen siendo los IDs de los roles que tenemos creados en nuestro sistema, consultamos todos los roles que están en la base de datos. Los guardamos en una variable y entonces iteramos sobre la cantidad. Hacemos 1000 iteraciones y le decimos, vaya guardando en una variable llamada usuarios la información de un usuario nuevo que voy a crear, que va a ser el ID role, y acá le decimos, elija un rol aleatorio y tome la propiedad ID role. Entonces acá, por ejemplo, va a guardar 3 2 1 1 3 así sucesivamente, de acuerdo a lo aleatorio que pueda hacer la librería.
Acá, por ejemplo, le decimos quiero un número de identificación. Entonces le digo, en este consecutivo o en este patrón de, por ejemplo, ¿esto cuántos son? Esto vienen siendo 20 caracteres. Genere en cada carácter un número aleatorio. Entonces se lo genera. El primer nombre, genéreme un primer nombre. Segundo nombre, genéreme un primer nombre, de acuerdo a la librería. Un apellido, middle name. Un correo, genéreme acá un email. Y por si acaso, si recuerdan en la sesión anterior, me estaba generando un problema por el unique, porque puede que haya en ocasiones donde se genere el mismo correo por parte de la librería. Voy a agregarle, espérenme un momento, por acá. Voy a agregarle entonces un número aleatorio para entonces generar correos que sean aleatorios por si se presenta la ocasión. Y por ejemplo, también genéreme una contraseña encriptada dummy o fake. Genéreme una dirección física y genéreme un número de teléfono. Y con eso entonces lo ejecutamos, el comando de dvsit. Él entonces hace su procesamiento. Y si vamos a la base de datos, por acá en usuario, y miramos la data, podemos observar de que entonces tenemos 1000 registros que él generó solito, sin necesidad de pronto que nosotros tengamos que mirar uno por uno. Y él generó data aleatoria. Por ejemplo, generó todos estos números de identificación, un ID rol, que por ejemplo en este caso uno para nosotros es administrador. Un primer nombre, Elisa. El segundo nombre, Vicente. Obviamente acá no miramos de pronto el tema de género. eh, o bueno, tampoco, de pronto sí lo define la librería, pero para, sí, o sea, es totalmente aleatorio el tema de nombramientos. Apellidos, que en este caso coloco apellido Alex, de pronto en algún otro país eso es un apellido, o por ejemplo Skyler, Rowan, Charlie, apellidos por ahí aleatorios. Generó correos aleatorios, yahoo.com, y por ejemplo esto es solamente como simulado, ¿no? No es un correo real. Y por ejemplo acá si de pronto miramos esta extensión no está correcta, pero pues es para simular cómo se generaría esa data sin tener el problema del unique. Una clave aleatoria que está encriptada, una dirección aleatoria y un número de teléfono. Y eso fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, hasta el momento de lo que estuvimos viendo en la clase pasada y lo que estamos recordando hoy, ¿tienen alguna pregunta de lo que estuvimos viendo? ¿O todo ha sido claro? Si no, entonces damos continuación a lo que vendríamos haciendo el día de hoy. ¿Ahí me confirma? Así sea un sí, un no, un tal vez. Por este lado todo entendido, Brian. Gracias. Listo. Gracias, Oscar. Todo claro, listo, Diego. Gracias. Entonces, todo claro, gracias, profe. Listo, entonces, ya con esto vamos a empezar a generar una API que nos permita entonces conectarnos a la base de datos y de acuerdo con eso empezar a generar data, consultarla por medio de una URL que si recuerdan, en este caso sería el localhost 3000. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando utilizábamos Nest, le decíamos por acá un comando npm run start para entonces colocarlo en un estado por ejemplo, desarrollo o estado watch, para estar verificando si hay cambios en nuestro código. Y cuando íbamos entonces por acá a, la, a un navegador y le colocamos localhost 3000, entonces acá, por ejemplo, nos dice de que, listo, si hay un servidor, pero no tengo una página que devolverle, o como, por ejemplo, unos datos que devolverle a esa URL 3000. Creo que por acá habíamos definido una que se llamaba users list. Ujú. Y por ejemplo, acá teníamos la información de unos usuarios que habíamos generado de forma quemada o dummy. Entonces voy a ir un momento acá en Chrome para visualizarlo mejor, que era con una extensión que habíamos instalado. Y vamos a colocar acá localhost 3000 y vamos a colocar users list. Ujú. Y creo que podemos visualizar de una mejor forma. Y entonces, vamos entonces a generar una API completa por medio de Nest.
Si recuerdan, espérenme un momento que siempre se me pierde la página. ¿Listo? Si recuerdan, entonces cuando íbamos a la parte de CRC, en el apartado, bueno, en estos apartados, nosotros tenemos unos comandos para poder generar código sin necesidad de estarlo haciendo manualmente. Y teníamos por acá un comando para generar tanto el módulo como el servicio como el controlador, que si recuerdan, el controlador era el que me permitía establecer las funciones que se van a ejecutar cuando yo consuma o vaya o visite a una URL específica de nuestra API. Los servicios eran la parte donde podemos conectarnos a nuestra base de datos y los módulos eran esa parte donde de cierta forma orquestan o vienen entonces utilizando los servicios y los controladores que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, acá le decíamos, creo que era Nest Generate, vamos a generar un recurso completo que se va a llamar usuarios. Entonces, por si acaso, para no tener de pronto confusiones, voy a eliminar este que está acá, delete, y vamos a generar como tal toda nuestra implementación de una API. Le damos Enter y acá nos permite entonces elegir una configuración. Entonces le decimos REST API y nos pregunta, ¿quiere generarlo con unos puntos de entrada CRUD? Y si recuerdan la abreviatura CRUD era para decir crear, visualizar, actualizar y eliminar. Y le decimos entonces, sí, yo quiero eso. Y entonces acá en la parte izquierda nos aparece usuarios. Si algo entonces estos otros que teníamos, voy a eliminarlos, que era solamente para el ejemplo en ese momento. Entonces va a tomar todos estos de acá. Espera un momento. Vamos a eliminar estos dos, este también. Y en el app module, como él lo importa de forma automática, pues ya no estamos utilizándolos, entonces los voy a eliminar. Y vamos a dejar solamente el que se llama usuarios module. Si algo es importante, aunque ya depende de nosotros, definir en lo posible, de acuerdo a nuestros conocimientos, todo en inglés. Pero en este caso, como tenemos definido nuestro modelo relacional en español, y pues vamos a estar trabajando en un proyecto en español acá en Colombia, pues vamos a generar un estándar para nosotros que sea definir todas las variables, las funciones en español. Y no estar empezando, por ejemplo, a utilizar Spanglish, que conocemos como estar mezclando ahí los dos, sino todo en un solo. Pero lo ideal es que todo lo manejemos en inglés porque los lenguajes de código pues están hechos en ese lenguaje que, por decirlo así, es universal para todos los desarrolladores. Tanto, no sé, otros desarrolladores que estén en, ¿qué les digo yo? En Europa, en India, cosas por ese estilo. Y listo, entonces, cuando íbamos a esta carpeta de usuarios, él nos generaba un DTO, unas entidades y estos archivos. Si algo para que nos genere estos archivos que eran de pruebas unitarias, que si recuerdan, yo les dije que pues no vamos a ver esa parte, podemos entonces eliminarlos, pero también acá en este comando, para que no se generen esos archivos, podemos utilizar la bandera no spec. Esa era otra forma para no tener esos archivos como tal ahí generados. Pero pues vamos a eliminarlo manualmente. Y listo, entonces acá en el módulo de usuario, establece que nuestro controlador predefinido va a ser usuarios controller y nuestro provider va a ser entonces el servicio de usuarios. Entonces, si vamos a la parte del controlador, él nos generaba este código y nos generaba entonces estos decoradores para saber de que estamos utilizando un controlador de Nest. Y acá estamos definiendo como tal en qué lugar de nuestra API, en qué ruta, vamos a definir todo este módulo de usuarios. Entonces, si recuerdan, yo acá le decía localhost 2.3000 y si quiero utilizar la parte de usuarios, le digo slash usuarios. Y de ahí él va a estar utilizando esto como la ruta principal o la ruta raíz para definir los demás métodos. Entonces, para que lo recuerden. Y listo. Entonces íbamos por acá y él entonces nos definía uno para crear, uno para visualizar todos los datos, otro para traer un dato en específico, otro para actualizar y otro para eliminar. Y pues hasta aquí esta implementación está completa, no necesitamos de momento agregar algo más. Entonces,
Como nosotros queremos integrar nuestra base de datos, tenemos que ir como tal al servicio de usuarios. Y aquí, en este punto, por ejemplo, nos está devolviendo un texto, pero no queremos que nos devuelva un texto. Queremos, por ejemplo, que nos permita registrar un usuario, traer todos los usuarios o dependiendo de lo que nosotros necesitamos. Entonces, de acuerdo con esto, voy a abrir por acá una página para guiarme. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir ese archivo o ese servicio que se conecte a la base de datos. Y eso lo hacemos por medio del cliente de Prisma. Entonces, vamos a ir por acá a, a la carpeta principal de CRC y vamos a definir un nuevo archivo que se va a llamar prisma.service.ts. Voy a ampliar acá la imagen por si no ven bien. Y entonces acá vamos a generar un servicio. Le vamos a decir, quiero que me exporte una clase que se va a llamar Prisma Service. Y esa clase va a extender sus propiedades. Esto ya tiene que ver con programación orientada a objetos, que tiene que ver con ¿cómo es que llama esto? La capacidad o la característica que tienen las clases para poder heredar atributos. Que esto ya viene siendo otro tema, si algo pueden profundizarlo, pero como tal acá le decimos de que este servicio de Prisma utilice todos los métodos o todas las propiedades que tiene el cliente de Prisma. Y de acuerdo con esto también vamos a utilizar otra palabra reservada para decirle implemente igualmente una clase que se llama onModule init. Y esta es una configuración que siempre se tiene que hacer para poder entonces utilizar Prisma en nuestro proyecto. Y esto lo podemos ver hasta en la documentación. Si algo para que recuerden y si quieren investigar un poco más, buscan Prisma, Nest.js, por acá. O sea, la documentación oficial de Prisma en su apartado, perdón, la documentación oficial de NES en su apartado Prisma. Y por acá les dice cómo instalarlo, cómo utilizarlo y lo que estamos viendo. Exporte la clase, tal, 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 y implemente este módulo. Y para implementar ya hablamos de un tema de, se me fue la palabra, esto vienen siendo uy, se me olvidó, las interfaces, si no estoy mal, que es otro tipo, por decirlo así, de clase, si no estoy mal. Y bueno, entonces él nos dice, coloquen esto en su proyecto. Entonces vamos a seguir colocándolo por acá. Entonces le decimos, vamos a importar Prisma y vamos a importar esta otra clase que se llama un module init que viene del Nest.js command. Y listo. Entonces por acá le decimos que queremos una función asíncrona que sea un module init y por acá le vamos a decir espere hasta que se conecte. Entonces acá le estamos diciendo de que cuando utilicemos este servicio llamado Prisma, él se va a conectar a la base de datos. Este es el método que nos permite entonces establecer la conexión. Y esa conexión toma en cuenta las variables de entorno que vendrían siendo entonces la URL para poder conectarnos a nuestra base de datos, de acuerdo a los parámetros de conexión. Y listo, ya con esto entonces podemos utilizar lo que viene siendo Prisma. Pero adicionalmente utilizamos un decorador que se llama inyectable, que entonces le permite reconocer a Nest de que esta clase llamada Prisma Service, por ejemplo, acá dice, este decorador marca una clase como provider. Entonces es una configuración que necesitamos para que Nest como tal identifique de que esto es un servicio. Guardamos y listo. Ya con esto, entonces, nosotros, en la parte de el servicio de usuarios, vamos a decirle de que necesitamos esa constante o esa variable que lleva entonces la conexión. Entonces le decimos por acá, en el constructor, que esto nuevamente es para la parte de programación orientada a objetos, reciba como tal una variable que es de tipo privada o ámbito privado, que sea entonces Prisma y que sea entonces del tipo Prisma Service. Esto ya es lo que vimos de TypeScript, de acuerdo a los tipos. Listo. Entonces importamos el Prisma Service
Y por acá, a ver qué nos está colocando problema, nos está diciendo un parámetro de la propiedad es solamente permitido en el constructor de la implementación. Entonces, por acá, para que no suceda este problema, vamos a ir al controlador y le vamos a decir también igualmente de que aparte de tener, no, esto está bien. Entonces acá, ¿por qué está ocurriendo este error? Déjenme verifico un momento. Bueno, perdón. Es acá porque había colocado mala palabra. Constructor. Lo escribí re mal. Y listo, y ya nos deja. Entonces ya tenemos como tal el servicio que nos permite conectarnos a la base de datos. Y por ejemplo, queremos hacer una implementación sencilla para poder entonces traer todos los datos de los usuarios que tenemos registrados. Entonces vamos a quitar este mensaje que retorna, esta acción retorna a todos los usuarios y le vamos a decir, retórneme todo lo que haya en Prisma, en la conexión, en el modelo usuario, específicamente tráigame varios registros. Y no le vamos a decir de que nos traiga algo en específico, sino que traiga todo lo que tenga en la base de datos. Guardamos, vamos al controlador, que es donde pues empezamos como tal todo ese flujo, y le decimos entonces por acá de que, bueno, acá ya no es necesario nada más. O sea, acá ya le estamos diciendo que cuando utilice el servicio de usuarios, utilice entonces la función que se llama FinAll. Y cuando vamos a ese método del servicio, le estamos diciendo, retórneme todo lo que haya en el cliente de Prisma, en el modelo usuario, o sea, en la tabla usuario, específicamente busque todos los registros. Y ya con esto, por ejemplo, podemos consultar todos los datos. No es necesario nada más. Guardamos. Como tenemos por acá, a ver qué nos está diciendo. Por ejemplo, acá nos está colocando un error. Y si recuerdan, pues como lo tenemos en modo watch, pues cuando vamos haciendo los cambios, él va reejecutando el proyecto. Y esto sucede, por ejemplo, porque nos dice que, a ver si tengo por acá el mensaje específico. NES no puede resolver las dependencias de los usuarios service. Y esto sucede porque en el módulo necesitamos también agregar el provider que estamos utilizando acá de Prisma. Si no estoy mal, voy a confirmar. No, acá no sería tan necesario, sino sería en el módulo de usuarios. Entonces acá, en el provider, le vamos a agregar ese servicio de Prisma. Decimos Prisma Service. Hacemos la importación, guardamos y ahí ya funciona. Entonces, cuando nosotros vamos a Google, bueno, por acá el navegador, y le decimos, tráigame todo el listado de usuarios. Si observan, acá trae toda la información que tiene nuestra base de datos, todos los datos. Y en este caso me está colocando un problema porque ya como son tantos datos, pues él no puede, eh, bueno, de manera predeterminada, como mostrarlos de una forma más legible. Creo que por acá tenemos un parámetro, vamos a darle. Ujú. Y por ejemplo, acá ya tenemos la información de todos nuestros usuarios. Entonces podemos consultar el primer usuario que tiene su nombre de identificación, sus nombres, su clave, su dirección física y así sucesivamente. Todos los datos que tenemos hasta el momento, que de acuerdo a lo que generamos son 1000 usuarios. Hasta por acá, el usuario 1000. Y entonces con esto ya tenemos implementado nuestra primera función para visualizar todos los datos. Listo. Entonces, ahora resulta de que nosotros no necesitamos visualizar todos los datos de nuestro sistema, sino que, por ejemplo, queremos visualizar específicamente un usuario. Y eso lo hacemos por medio del identificador, porque este identificador es único y podemos entonces traer específicamente un registro y no traer varios. Entonces, para hacer eso, vamos a volver a nuestro código, vamos a ir a la parte de servicio y vamos a utilizar la función que entonces a partir del método 2.id, que si recuerdan, esto es un parámetro, o sea, acá le estamos diciendo que cuando nosotros coloquemos usuarios slash el ID, por ejemplo, 1, entonces retorne la información del usuario 1. Entonces, vamos acá y acá nos está diciendo, vamos a capturar un valor que va a ser el parámetro que se encuentra en la parte de la URL y va a ser de tipo string.
Y entonces vamos a utilizar una función que se encuentra en el servicio de usuarios. Le vamos a decir utilice la función find one. Y en este caso estamos utilizando o le estamos enviando el parámetro de ID. Pero entonces yo les tengo una pregunta, a ver si de pronto alguien lo entiende. ¿Saben para qué funciona este operador más? ¿O qué entienden que hace este operador? Ahí como pregunta capciosa. ¿Quién podría decirme qué está haciendo acá? ¿De pronto alguna idea o algo que se les Concatenando, ocurra? Brian, Señor, qué pena, Oscar. ¿Cómo dice? concatenando a ese, el ID. Concatenando. O sea, cuando estamos diciendo que concatenamos, estamos diciendo, por ejemplo, que tenemos un texto, no sé, que sea, por ejemplo, Brian, y un más para decir entonces, hola. Entonces, cuando estamos concatenando, estamos, no, tanto combinándonos, sino generando un nuevo texto a partir de estos dos textos, que a la final, por ejemplo, va a ser Brian, hola. Y de pronto para que se entienda más acá el espacio, Brian, hola. Entonces, no es como tal de que estemos concatenando, ya es un tema de textos. ¿A alguna otra persona se le ocurre qué significa este más aquí? ¿Alguna otra idea? Cualquier idea loca. Una idea. Esto no lo he explicado en ningún momento, ¿no? Esto solamente que lo hace el mismo Nest. Y pues ahora sí, de pronto, por ahí nadie, creo que no, nadie tiene de pronto alguna noción. Entonces, lo que estamos haciendo con esta instrucción es decirle, la unidad, listo, gracias, Paula. Le estamos diciendo de que inicialmente estamos definiendo el tipo de dato string. O sea, nuestro ID viene así. Viene como, por ejemplo, un ID que sea el ID 983. Pero entonces acá lo que estamos haciendo es convertirlo en numérico, que es una forma rápida, un atajo que tiene como tal TypeScript, no estoy seguro si JavaScript, para hacer el cambio del tipo de variable. Y si observan, por ejemplo, cuando vamos acá al find one, acá nos coloca pues como una descripción de cómo funciona esa función y nos está diciendo ese ID es numérico. Entonces ya no estamos enviando esta parte como un texto, sino que ahora estamos enviando como un valor numérico. Entonces es como hay una pequeña cosa solamente con esta operación para cambiar el tipo de dato. Y acá, por ejemplo, no le podemos decir directamente coloque un numérico, porque como estamos mirando desde una URL, él toma como tal siempre es un texto. Entonces, como posteriormente vamos a estar trabajando con un tipo de dato que es numérico, en ese parámetro tenemos que convertirlo. Y por eso entonces se genera de esta forma. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otra forma, por ejemplo, sería decirle id.toString, que es un método nativo de JavaScript para entonces generar de un numérico a un string. Por ejemplo, si acá lo tuviéramos en string y lo queremos pasar a numérico, le decimos to number. O por acá utilizamos el constructor number y le pasamos un valor. Y es otra forma, es como una pequeña por ahí cosa para tenerlo en cuenta. Y listo, de acuerdo con eso, se me perdió otra vez la página, ya, listo. Entonces le vamos a enviar un ID que viene como un texto, pero ahora lo vamos a convertir como un numérico. Entonces vamos acá al find one y acá vamos a recibir un numérico. Y entonces ya no vamos a retornar este texto, sino que ahora vamos a retornar específicamente el registro que nos están pidiendo. Entonces le decimos, retórneme lo que se encuentra en el cliente de Prisma, en el modelo de usuario, específicamente un registro único, o sea, solamente un registro, que entonces lleve las siguientes condiciones. Entonces le vamos a decir, eh, cuando, si no estoy mal, es otra opción, sí, cuando eh, el ID
sea el ID que nos están proporcionando. Pero entonces, en este caso, me está colocando un error porque en el modelo que nosotros definimos, voy a ir un momento por acá al esquema, nosotros le dijimos que ese campo se va a llamar ID usuario. Entonces, nosotros tenemos que hacer relación a ese campo de acuerdo al nombre que definimos. Entonces, acá le tenemos que decir ID usuario. Y le decimos dos puntos, el ID que nos viene desde la parte superior. Pero entonces, para que sea mucho más claro, vamos a definir desde el controlador de que este parámetro ID se va a llamar ID usuario. Luego le vamos a pasar el ID usuario, usuario. Y luego cuando vayamos a la función, vamos a obtener un ID usuario. Y acá ya no tenemos necesidad de definirlo de esta forma, sino que podemos hacerlo de una forma simplificada, especificándole específicamente que va a ser el valor de nuestro parámetro. Y ya con esto tenemos listo nuestro segundo método. Entonces guardamos y cuando vamos al navegador, o por ejemplo, si queremos utilizamos Thunder para poder entonces visualizar los datos. Ahorita vamos a mirar cómo sería la creación. Entonces vamos al navegador y le decimos quiero el dato uno o registro uno. Y él nos genera entonces la información del registro número uno. Quiero el usuario número 980. Él me genera entonces el usuario, ID usuario 980 con sus datos. ¿Y qué pasaría si yo le mando, quiero el usuario 1009? Él no me genera nada porque no existe ese usuario. Entonces ese vendría siendo el segundo método que tendríamos para nuestra API REST. Y listo, ya entonces tenemos estos dos métodos sencillos, pero ahora queremos hacer la creación de un nuevo usuario. Entonces, para hacer esa parte, vamos a volver a nuestro controlador y vamos a ver lo que nos dice por acá. Nos dice, cuando utilicemos el método create de nuestro controlador, que sea de tipo post, vamos entonces a guardar una información que viene de un parámetro que se va a llamar create usuario DTO. Si recuerdan, cuando nosotros estuvimos viendo cómo funciona la arquitectura de Nest, nosotros dijimos que existen también algo llamados DTO. Entonces voy a sacar otro archivo y es el DTO. Entonces decimos que estos son los Data Transfer Object, que en otras palabras también se le llaman payloads. Y es para definir la estructura de los cuerpos de las solicitudes que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, definir, yo necesito para crear a mi usuario, por ejemplo, lo que viene siendo el first name, el second name. Obviamente acá es como ejemplo, voy a colocarlo más bien en español. Primer nombre, el segundo nombre, el correo, la clave, cosas por ese estilo. Y le decimos entonces también qué tipo va a ser. Va a ser un string, va a ser un string. Por ejemplo, acá en este caso todo eso es en string, pero por ejemplo, si quisiéramos también guardar el ID del rol, acá le decimos number. Entonces, eso es lo que nos permiten estos archivos, definir cuáles van a ser las estructuras de nuestros payloads o de nuestros DTOs. Entonces, a partir de esto, y como lo generó específicamente Nest, él nos dice de que vamos a recibir un cuerpo del tipo create usuario DTO. Y si vamos por acá, le damos clic derecho y vamos a la definición de qué es ese tipo. Acá en la parte izquierda observamos de que nos redirecciona a la carpeta llamada DTO. Y en DTO, él mismo creó un payload o un body, una estructura, para poder definir cómo crear un usuario. Y acá pues lo hace de una manera básica. Entonces acá tenemos que colocarle cuáles datos queremos recibir. Entonces le decimos, yo quiero recibir, por ejemplo, el ID del rol, quiero recibir el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, segundo apellido, el correo, la clave, otro dato, dirección física y el otro creo que era el número de teléfono. Y listo. Ya con estos datos nosotros entonces podemos crear lo que viene siendo un usuario.
pero entonces también adicionalmente tenemos que decirle qué tipo es. Entonces el ID role es un number. El primer nombre, el segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, correo, clave, dirección física y hasta el número de teléfono. Esto es como un atajo que tiene Visual Studio Code para seleccionar varias líneas. Lo pueden hacer con Alt clic y ir clicando las posiciones. Y le decimos dos puntos string para hacerlo un poco más rápido. Ya con esto entonces definimos qué es lo que queremos que a nosotros nos envíe el usuario para poder entonces definir o crear un usuario. Entonces lo definimos por acá y listo, ya tenemos entonces la estructura. Vamos a verificar si por acaso, por aquello nos faltó algún dato. Entonces vamos a mirar. ID role, vea por ejemplo acá me faltó el número de identificación, es un string. Primer nombre, primer apellido, segundo apellido, correo, clave, dirección física, número de teléfono y ya. Ahora yo les pregunto, a ver si no están atentos. ¿Por qué motivo yo no tendría necesidad de colocar acá el ID del usuario? ¿Por qué creen que yo no tengo acá que definir que un cliente, una persona o por ejemplo el front, la parte visual, me diga cuál es el ID de ese usuario que vamos a crear? ¿Por qué creen que no tengo que definirlo? ¿Alguna persona? Ya son las 7:56. Tiempo se pasa corriendo. Correcto, Wilmer. Ahí Richard iba a decir algo. Sí, no, eso mismo, se genera automáticamente. Exactamente, muy bien. Y es por este comportamiento que tenemos acá, que le decimos por defecto genere un ID o un número que vaya autoincrementándose. No tenemos la necesidad de pasarle un ID. Y si le pasáramos un ID, tendríamos un problema en nuestra base de datos. Porque ¿qué pasaría si yo ya tengo en mi sistema el usuario 300 y yo le digo quiero crear el usuario 300? La base de datos nos va a colocar un problema porque no pueden existir dos registros con el mismo ID. Entonces, en ese caso, no le corresponde al cliente o la persona que vaya a utilizar nuestra API definir cuál es el ID del usuario. Y por ejemplo, también tenemos otros datos. Teníamos este dato de fecha de creación y fecha de actualización. Y por ejemplo, tampoco tenemos que definirlos porque acá nos dice una regla de que por defecto cuando usted ejecute la creación de un nuevo registro, usted va a colocar la fecha de ese momento. Entonces, si lo creamos, por ejemplo, a las 7:58, no le corresponde al cliente decir se creó a las 7:58, sino que ya el sistema le coloca la hora automáticamente. Lo mismo para la fecha de actualización. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya con esto genial, ya tenemos definida nuestra estructura de lo que viene siendo el payload o nuestra solicitud. Entonces guardamos, vamos al controlador y a partir de esto entonces le decimos, el cuerpo de nuestra solicitud se va a llamar create usuario DTO y va a ser del tipo create usuario DTO. Vamos a retornar lo que va a ser lo que nos va a decir la función de el servicio de usuarios que se llama create y le vamos a pasar el parámetro que viene siendo nuestro DTO. Vamos a crear y por acá entonces está recibiendo ese parámetro del tipo de create usuario DTO. Entonces ya no vamos a retornar un string o un texto ahí normalito, sino que ahora vamos a decirle, quiero que me retorne lo que vaya, bueno, quiero que me retorne de acuerdo al cliente de Prisma en el modelo de usuario lo que haga una función que se llama create. Y en esa función vamos a pasarle un parámetro, un objeto, que tenga una propiedad llamada data. Y en esa data le vamos a definir qué información queremos crear en nuestro sistema. O bueno, crear a la final en nuestra base de datos. Entonces le pasamos toda la información que viene en la constante o en la variable create usuario DTO. Y listo. Ya no tenemos que hacer nada más. Le decimos guarde y vamos a hacer uso de nuestra API. Entonces, si recuerdan, por acá
en el navegador no tenemos una forma de enviar una solicitud. Entonces ya tenemos que hacer uso de otras herramientas, como por ejemplo Thunder, que estaba por acá a la izquierda. O por ejemplo, voy a mostrarles otra, que por ahí un compañero me estuvo diciendo para mostrárselas, que se llama Postman. Y esta se encarga específicamente del consumo de las APIs. Entonces por acá, si quieren descargarla, lo encuentran desde la página web que se llama postman.com. Y esta página, espera, Postman, vamos a decirle Postman Download. Ustedes descargan esta aplicación dependiendo del sistema operativo que estén utilizando y es un poco más específica hacia el consumo de las APIs o bueno, otras funcionalidades. Entonces vamos a utilizarla solamente para mostrárselas, pero también lo pueden hacer perfectamente en Thunder. Ahorita lo hacemos. Entonces abro como tal esta aplicación. Espérenme un momento por acá y listo. Entonces, acá es como el mismo entorno. Le decimos cuál es el método que vamos a utilizar, que en este caso va a ser un post, y le decimos vamos a utilizar el host de localhost en su puerto 3000 en usuarios. Y en el apartado de body vamos a definirle entonces un JSON con los datos que queremos que se utilicen para crear nuestro usuario. Entonces, espérenme que otra vez se me quitó esto. Ya. Entonces acá le decimos, quiero crear un usuario que tenga el ID rol 1, de acuerdo al identificador de ese rol. Y si recuerdan, cuando vamos a nuestra base de datos, ese identificador de rol 1 es un usuario de tipo administrador. Entonces le decimos, quiero generar un administrador que tenga los datos del primer nombre que sea Esteban, segundo nombre Brian, primer apellido Cantor, segundo apellido Munevar. Quiero entonces colocar mi correo, lo que vendría siendo la clave ya encriptada, que eso ya es otro proceso. Acá estamos simulando, pero entonces ya cuando miramos buenas prácticas en seguridad, pues sabemos de que tenemos que encriptar nuestra contraseña para guardarla en una base de datos. Posteriormente quiero agregarle la dirección física y el número de teléfono. Y listo. Le digo enviar. Vamos a ver si todo pasa bien. Y acá nos dice cannot post users. Entonces acá un problema porque la API no sabe de que, o bueno, no conoce una ruta que se llame users, conoce es una ruta que se llama usuarios. Entonces le decimos enviar y acá, por ejemplo, nos está diciendo un error 500, que si recuerdan en los status code es un error del servidor. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a ir por acá y acá nos muestra como tal el error. Vamos a ver qué es lo que sucedió y nos dice, cuando usted utilizó el create y lo invocó, le hizo falta el número de identificación. Entonces, hasta el momento, pues, es una forma, ¿cómo decirlo? Como fea o no es tan legible o bien capturada para, por ejemplo, establecer un error. Entonces, de momento, pues nos lo dijo así, pero ya podemos de pronto mirar para generar un poco mejor nuestro código. Entonces, le vamos a decir el número de identificación. Número identificación. Y vamos a colocarle, por ejemplo, un número cualquiera. Listo. Le colocamos una coma y le decimos enviar. A ver qué sucede ahora. Y listo. Ahí, por ejemplo, nos respondió con el mismo objeto y nos dijo con un status 201 que el recurso se creó correctamente. Y si vamos a nuestra base de datos, acá en Diviver, y buscamos los usuarios, refrescamos, vamos a encontrar nuestro nuevo usuario como el usuario 1001. Y acá vamos a mirar si lo generó bien. Vamos a refrescar. 1001, José Luis. José Luis. Yo no le envié ningún José Luis. ¿Mm? Entonces, bueno, miramos un momento. A ver si todo se ejecutó bien. Acá, número de identificación es missing. Va a volver a crear, o bueno, a ejecutar el proyecto. Prisma usuario. Ujú, ujú. Ahí está bien. Vamos a volver a enviarlo. Usuarios, enviamos. Y nos coloca un error. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Número de identificación nuevamente. A ver si es que de pronto nos faltó definir algo por acá. Ah, voy a colocar esto mejor. El create. Número de identificación. Está bien escrito. Número de identificación. Ahí lo veo bien. Y nos está todavía colocando un problema. Vamos a mirar otra vez la solicitud.
Número identificación. Qué extraño, y lo veo bien. ¿Por qué no se estará colocando ese error? Vamos a mirar por acá a ver qué es lo que sucede. Invocación. Este no tiene el número de identificación. Entonces vamos a depurar. Esto pues es muy normal que nos suceda a nosotros cuando de pronto enviamos, o bueno, estamos haciendo pruebas en nuestro código. Entonces vamos a ir otra vez al servicio y vamos a mostrar en consola qué es lo que llega por acá para verificar si los datos están bien. Entonces vamos a guardar y listo, vamos a enviarle. Nos aparece otra vez el error, pero entonces acá nos aparece como tal lo que estamos enviando. Número de identificación, primer nombre, segundo nombre, ahí están todos los datos, está bien, no veo ningún error. A ver, ID role, número de identificación, primer nombre. Acá de pronto no está colocando problema por la cantidad de caracteres, porque puede ser máximo 30, y ahí no veo que sea superior. Y está muy extraño. Failed número de identificación, Prisma. Mm, extraño. Identificación, unique. Si algo, vamos a probar una cosa, a ver si así funciona. Si no, entonces ya respondemos a ver qué fue lo que sucedió. Voy entonces a eliminar toda la base de datos para generarla de nuevo. Y voy entonces a decirle de que no genere datos de momento, el datos aleatorios que habíamos generado. Entonces vamos a ir por acá y le vamos a decir de que elimine toda la base de datos, pero no va a generar los usuarios. Guardamos. Le decimos entonces con el comando migratedep de que genere nuevamente la base de datos. Yes. Listo. El esquema está bien, todos los datos. Vamos a mirar un momento en Diviver a ver qué sucedió. Acá refrescamos, vamos al usuario como tal y vamos a ver de que no tengan datos. Listo. Ahí no generó ninguno. Entonces vamos a mirar un momento las propiedades y ya vi el error. Qué hermoso. Ah, no. Creí que faltaba la N. Número de identificación, varchar, listo. A ver qué sucede ahora sí. Corre el proyecto. Vamos a ir a Postman. Localhost 3000 usuarios. Enviamos. Ahí se supone que lo creó. Vamos a ver Divider, Data. Refrescamos y lo generó. Muy extraño. La verdad no podría decirles exactamente qué fue lo que sucedió. Creo que de pronto no había cargado bien la base de datos y anteriormente, por ejemplo, no estaba establecido esta propiedad o algo por ese estilo. La verdad no sabría decirles exactamente qué sucedió. Pero vamos entonces a generar otro dato, a ver si persiste el problema. Vamos a generar entonces otro usuario que sea de rol 3 que creo que es cliente, con otro dato. Vamos a generarlo con estos mismos nombres, pero entonces ya no va a ser el mismo correo, sino que va a ser, no sé, una clave cualquiera y los mismos datos. Acá para cambiarlo, así. Enviamos, miramos, refrescamos y ahí está bien. ¿Mm? ¿Quién sabe qué haya sucedido? Entonces, ahora para volver a hacer la prueba, vamos a cargar todos los datos nuevamente. Entonces le decimos genéreme 1000 usuarios. Corremos el script que viene siendo el de Divisit para especificarle de que corra específicamente esto, que ejecute, y que no cree entonces nuevamente la base de datos. Listo, ahí genera los datos, refrescamos, están entonces 1000 usuarios, específicamente hay 1000 usuarios. Y listo, vamos entonces a volver a ejecutar y vamos entonces a enviarle un nuevo usuario el que tenemos acá. Le enviamos, no lo genera y si visualizamos, refrescamos, acá nos genera Esteban. Entonces, como les digo, no sé qué sucedió exactamente ahí. Fue de pronto un error durante la creación de la base de datos. No, no es porque ya creaste uno con ese mismo número de identificación. Puede que, pues como tal, no, porque si veíamos de pronto ahí no, o sea, se había generado un dato 1001. Quién sabe si de pronto fue de pronto, quién sabe si fue un error a la hora de pronto Dividir a mostrar los datos de que el 1001 me lo estaba mostrando mal. Pero en ese caso sí. Si por ejemplo nosotros volvemos a enviar este mismo dato que teníamos por acá
con este correo y también con este número de identificación, él nos va a colocar un error porque no podemos crear dos registros con el mismo número de identificación, el mismo correo, porque son únicos. Entonces, como decía el compañero, pudo de pronto ser la ocasión, pero no creo tanto eso. Yo creo que de pronto cuando ejecutamos este prisma con este modelo, de pronto no estaba el número de identificación, no estaba escrito de una forma distinta, entonces al haber reseteado la base de datos, pues ya funcionó. Listo. Entonces, ya con esto podemos visualizar todos los datos de todos los usuarios que tenemos en nuestro sistema, visualizar un usuario y crear un usuario. Pero entonces, vamos a hacer otro para eliminar rápidamente. Entonces vamos a decirle que cuando vaya a ir a delete, cuando utilice la función, o bueno, el método HTTP delete, le pase un ID, que entonces utilice bueno, qué maña de decir la misma palabra, que entonces utilice el método de remove, utilizando entonces el ID numérico, y le vamos a decir de que utilice por medio de Prisma un dis.prisma.usuario.delete, y le vamos a pasar el parámetro que diga entonces de que solamente vamos a eliminar un registro cuando el ID del usuario sea el ID que estamos utilizando o que nos pasan por medio de la solicitud. Pero entonces, para que esto quede más claro, le decimos al parámetro que sea ID barra baja usuario. Acá también definimos entonces que sea eso, entonces quitamos esto. Vamos entonces al controlador y le decimos de que la variable sea ID usuario. Acá ID usuario, guardamos y listo. Entonces, si nosotros ahora para mostrarles en Thunder, le decimos, vamos a crear una nueva solicitud que sea entonces localhost. Vamos a ver si me funciona porque la vez pasada estaba presentando problemas con Thunder. 3000 usuarios y le decimos delete y vamos a eliminar, por ejemplo, vamos a eliminar el usuario 300. Entonces, si vamos acá, sabemos de que el usuario 300 es este de acá, Alejandra Lucas. Entonces le decimos 300, lo enviamos y nos dice, ok, eliminamos este usuario. Y si nosotros vamos a verificar nuevamente haciendo un refresh, observamos de que lo eliminó. Ya no está en nuestra base de datos. Este es un método pues bastante sencillo para hacer la eliminación. Y por último, vamos a revisar la parte del update. Pero entonces vamos a hacer uso de los validadores. Entonces ya vamos a empezar a hablar un poco sobre temas de seguridad. Voy a abrir un momento esto, que siempre se me elimina. Listo. Entonces, si observan, cuando nosotros estábamos, por ejemplo, creando un usuario, yo acá le puedo enviar cualquier información. Y de pronto el servidor se puede estallar o puedo, por ejemplo, estar guardando información que no corresponde. Puedo, por ejemplo, estar enviando, no sé, un número de identificación que sea superior a 30 y de pronto la base de datos nos va a responder de que ese dato pues no corresponde. Y entonces va a estallar el servidor. O, por ejemplo, si no lo tenemos controlado, como es en este caso. Si enviamos un número de identificación superior a 30, el servidor va a estallar. Entonces, por ejemplo, vamos a enviarle uno con todos estos datos. Déjame, espérame, paso esto acá, tan, 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 algo así. Y entonces colocamos acá un correo distinto, sistema, para que no haya problema con el unique. Lo enviamos y él nos va a colocar un error. Y si observamos acá nos dice la propiedad, o bueno, el valor que nos enviaron para la columna es muy largo para el tipo de la columna. Entonces, acá, por ejemplo, está estallando nuestro servidor si no lo tenemos controlado. Entonces, podemos empezar a limitar y especificarle al usuario o, bueno, lo que viene siendo el cliente, la persona que utilice la API, cuáles son los límites, cuál es el tipo de dato
y ser más claros en estos mensajes y no retornar de una vez un status code 500, que no nos diga específicamente, por ejemplo, cuál fue el error. Entonces, vamos a ir por acá y en el DTO, por ejemplo, vamos a hacerlo en crear. Vamos entonces a utilizar los decoradores o una nueva librería que vamos a instalar por acá. Voy a buscar un momento el comando, men 5, y ese comando es este de acá. Entonces vamos acá a Visual Studio Code y utilizamos este comando. Voy a eliminar todo lo que hay acá con el comando clear y vamos a ejecutar este comando. npm i para decirle instale, guarde una dependencia, una librería que se llama Class Validator. Y también instale otra que se llama Class Transformer, que no vienen predeterminadas con NES, pero NES en su documentación nos dice que si quieren hacer uso de esas validaciones, pueden hacerlo por medio de estas dependencias. Entonces le decimos Enter. Por acá se las voy a pasar al Teams. Y listo, ya las tenemos instaladas. Entonces, por medio de esto ya podemos entonces utilizar unos nuevos decoradores, que si se acuerdan los decoradores son los que empiezan con arroba, arroba, y vamos a utilizar un decorador que tengo por acá, denme un momento, que se llama, bueno, no acá, vamos a colocarlo acá. Por ejemplo, un decorador para decirle de que el dato es numérico, is number, y lo importamos. Entonces le decimos acá, impórtelo de la dependencia class validator. Entonces acá le estamos diciendo que si a nosotros, por ejemplo, nos envían un dato que es un texto, un booleano o un objeto, algo totalmente distinto que no tenga nada que ver con nuestro sistema, entonces marque un error y dígale al usuario o el cliente que esté utilizando nuestra API de que ese dato está erróneo, que no tiene nada que ver con lo que yo le estoy pidiendo, lo que ofrece la API. Y de acuerdo con esto, entonces, por ejemplo, guardamos. Vamos a adicionar también en el controlador de que entonces, permítanme verificar a ver si es por acá. Ujú. Vamos a decirle de que esta función va a hacer uso de esas validaciones y lo hacemos por medio de unas palabras reservadas, un decorador que también se llama use pipes. Los pipes, si algo, es otro tema que se ve en Next.js, pero pues es un poco más avanzado y no lo vamos a ver acá. Pero pues si quieren consultarlo, lo pueden mirar desde la documentación oficial. Y acá le decimos, genere una nueva instancia de una clase que se llama validation pipe. Le decimos entonces de que ¿cómo se dice? Las importe, pero acá no me lo está colocando. Entonces vamos a decirle específicamente desde el Nest.js command de que las coloque. Se va a llamar usePipes, ahí funciona. Y otra que se llama validation pipe. Ahí de pronto Visual Studio Code no lo reconocí. Y listo. Guardamos, ejecutamos el proyecto y vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Vamos a Postman o nuestra herramienta para poder utilizar la API y vamos a decirle entonces de que nuestro número de identificación es, bueno, si algo para el ejemplo, ahora cayendo en cuenta, bueno, estamos definiéndolo para el ID role, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a pasarle un ID role que no existe. Por ejemplo, se llama Brian, que nada que ver. Lo enviamos y el sistema nos coloca ahora una nueva propiedad que se llama mensaje y nos dice en inglés. Esta propiedad que se llama ID role debe ser un número conforme a las especificaciones de los constraints. Entonces acá ya podemos ser un poco más organizados y también hacer uso de las buenas prácticas de seguridad. Porque imaginen, por ejemplo, de que una persona inescrupulosa coloque por acá, por ejemplo, una query que permita hacer SQL injection, que eso ya es un tema un poco más avanzado, pero entonces una query que le permita consultar toda la información de una base de datos. O por ejemplo, un script malicioso que le permita ejecutar dentro de nuestro sistema, estando ya durante el funcionamiento, eh, por ejemplo, robar la información o por ejemplo, estallar el servidor. Entonces acá ya podemos controlar mucho más eso y hacer uso de las buenas prácticas.
Entonces, continuando, yo acá le puedo decir es numérico y, por ejemplo, vamos a decirle de que no puede ser vacío. Obligatoriamente usted me lo tiene que pasar. Vamos a ir a otro que se llama número de identificación. El número de identificación, ¿qué es? Es un string. ¿Qué más? No puede estar vacío. ¿Qué otra cosa le podríamos colocar por acá? A ver si tengo alguna otra propiedad. No. Ah, bueno. Por ejemplo, lo que hablábamos de la longitud. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, envío un parámetro o una propiedad que sea súper grande y, por ejemplo, llegue a fallar lo que viene siendo la API porque no logra de pronto contener o, ¿cómo se dice? Procesar la solicitud por la cantidad de información que esté utilizando. Entonces le decimos acá de que vamos a utilizar máximo, max length. Por ejemplo, ese no puede ser máximo de 30, que fue lo que habíamos definido en nuestra base de datos en Prisma. Voy a verificar, número de identificación de 30. Listo. Entonces le decimos acá esto, guardamos y vamos a comprobar. ¿Qué pasa si yo no le digo nada al ID role? O sea, ¿qué pasa si yo no se lo paso? Él me coloca un error, me dice, el ID role no puede estar vacío. El ID role, de acuerdo a lo especificado en las reglas, tiene que ser un número. Y también nos dice, el número de identificación no puede ser vacío. Acá no le estamos pasando nada. ¿Qué pasa si yo le coloco un texto superior a 30? Lo envío y me dice, el número de identificación debe ser más pequeño o igual a 30 caracteres. Entonces ya podemos empezar a hacer un control sobre las solicitudes que nos están enviando. Y de acuerdo con eso, pues ser más específicos sobre los tipos de datos que podemos guardar en nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer lo mismo con los otros datos. El primer nombre es un string, no puede ir vacío. El max length va a ser de 50. Y por ejemplo, para segundo nombre tiene una particularidad y es que no necesariamente me lo tienen que brindar. Entonces acá yo le puedo decir, es opcional. Ya puede, si usted quiere, mándemelo. Lo ideal es que lo enviara en la solicitud, pero pues si no tiene ese dato, pues es opcional, no es necesario, no es obligatorio. Entonces esto vamos a definirlo para los demás. Esto es de 50. Vamos a definir el primer apellido. No, el primer apellido no, sería el segundo apellido. El primer apellido entonces le colocamos este de acá. El correo entonces, hay una propiedad que nos permite decir si el correo es válido o no. Entonces, por ejemplo, es string, no es vacío. El máximo de longitud creo que era 100. Y por acá le decimos, vamos a ver si tenemos la propiedad EasyMail. Entonces él valida. Por ejemplo, para correos válidos, obligatoriamente tiene que pasármelo con una arroba y tiene que pasármelo con un dominio y el punto y la extensión .com. Entonces él valida eso. Entonces ya podremos entrar un poco en las expresiones regulares para los que conozcan. Y ya es un poco, ya ese tema es mucho más avanzado, pero una forma para entonces controlar la, la data que nosotros necesitamos y la forma en cómo tiene que ir, por ejemplo, para textos. Entonces, por ejemplo, obligatoriamente tiene que haber en ese texto una arroba, un dominio, un punto y una extensión. Por ejemplo, en nuestro caso para la Universidad Distrital, udistrital.edu.co y todo lo que vaya antes, pues es válido. Y listo. La clave que en este caso va a ser un string, que va a ser entonces no vacío porque lo necesitamos obligatoriamente. Y como viene siendo la encriptación de esa contraseña, no vamos a guardar específicamente, por ejemplo, una contraseña como lo puede hacer ASDF1234, sino que vamos a guardar el hash, que por ejemplo sea, no sé, algo por este estilo. Un ejemplo. Entonces, esto cuando nosotros lo desencriptamos, nos permite entonces saber de que la contraseña es esta. Entonces, para que, por ejemplo, personas que estén visualizando nuestra base de datos o que tengan acceso a nuestra base de datos no tengan la forma de saber cuál es la contraseña de ese usuario. Porque imagínense, esto es con otra práctica de seguridad.
si yo, por ejemplo, como un administrador de base de datos, tengo la posibilidad de visualizar todas las cuentas de un sitio web y, por ejemplo, estoy haciendo uso de facturación, de control de pasarela de pagos, puedo saber todas las tarjetas de crédito que tienen mis usuarios. Y eso sería un tema de tratamiento de datos o lo que viene siendo un tema de infracción a, no recuerdo cómo es que llama eso. Sí, como una alerta que tendría nuestra base de datos, porque entonces cualquier persona que sea administrador que tenga acceso a nuestra base de datos tiene acceso a la información confidencial, no me salía la palabra, confidencial que tienen nuestros usuarios. Y de acuerdo a nuestros sistemas, pues tenemos que hacer contratos de confidencialidad y definir unas políticas de seguridad para entonces garantizarle a los usuarios de que, por ejemplo, su información no puede ser expuesta para malas intenciones. Es para que lo tengan en cuenta. Y bueno, eso como pequeña aclaración. También tenemos entonces por acá la dirección física, entonces les decimos es un string. No recuerdo si era opcional, pero vamos a decirle de que es opcional. Eh, Ay, se me olvidó hacer una arroba. Dios mío. Is not empty. Y vamos a decirle el max length que sea de 100. Y el número de teléfono, que también sería un string, y sería entonces not empty, y creo que es de 30. Y listo. Entonces ya con esto tenemos nuestros deteos definidos con una clase, o bueno, con unos decoradores que nos permiten es por medio de su librería Class Validator, para entonces ser más específicos sobre la data que necesitamos enviar. Entonces, si yo, por ejemplo, no le envío nada, ¿qué nos dice? Nos dice todos estos datos para entonces saber específicamente qué es lo que está disponible y que puede utilizar el usuario, o bueno, el cliente que utilice nuestra API para entonces pues no tener ningún problema. Entonces ahí le pasamos los datos, por ejemplo en este caso, y nos sigue colocando entonces error en el ID role. Entonces tenemos que especificarle ID role. Entonces en este caso vamos a decir que es 2 y el número de identificación entonces como puede ser un string, no hay problema. Pero entonces vamos a colocar acá otro dato. Vamos acá a colocar Esteban 3, la clave no hay problema y ya. Enviamos y él lo genera. Entonces ya en la base de datos podemos verlo. Entonces, ¿hasta el momento han tenido alguna duda sobre esta parte? Ya acá pues estamos generando el proof completo y solamente nos faltaría la función de actualizar un registro. O sea, decirle específicamente, por ejemplo, quiero actualizar un nombre, quiero actualizar el correo, la clave, cosas por ese estilo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Listo? Gracias, Paula. ¿Alguna otra persona? Que se nos va el tiempo. Gracias, Mari. Entonces, pues entiendo de que vamos bien. Y listo. Entonces, ya por último, vamos a generar la parte del update usuario DTO. Y entonces vamos a definir cuál sería el payload y también lo que viene siendo la parte del servicio. Entonces, cuando vamos al controlador, vamos entonces a la parte de actualizar. Nosotros estamos enviando tanto el ID como el cuerpo de lo que nosotros queremos actualizar. Entonces, para identificar en la parte superior cuál es el usuario que queremos actualizar y qué datos que le queremos actualizar específicamente. Entonces le decimos acá en el update, pase ese ID como un numérico, pero de una vez vamos a hacer acá el cambio. ID usuario y acá ID usuario. Listo. Vamos a update y en el update por acá ya no vamos a retornar este mensaje, sino que vamos a retornar una conexión a la base de datos. Le decimos return this.prisma.usuario y actualice específicamente de acuerdo a este parámetro que es where, diciéndole entonces de que me actualice el usuario, que entonces tenga un ID usuario, ID. Entonces acá vamos a hacerlo de una vez el cambio, que venga entonces el parámetro ID usuario y lo que vamos a mirar es de acuerdo a ese parámetro.
Y adicionalmente le decimos cuál data queremos actualizar. Entonces le decimos acá, update usuario DTO. Y listo. Acá ya tenemos definido nuestro update. Y para de pronto ver cómo sería la diferencia a la hora de generarlo, por ejemplo, sin un framework como lo es Nest.js, nosotros tendríamos que hacer una construcción manual del script para la base de datos en SQL. Por ejemplo, nosotros para decirle actualizar, tendríamos que decirle update, el ID role, no mentira, la tabla que sería usuario. Específicamente vamos a actualizar em, lo que viene siendo el ID role de acuerdo a los parámetros tal. También entonces vamos a actualizar el número de identificación. Vamos a colocar acá rápidamente esto. Número de identificación, el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido. O sea, es un poco más engorroso a la hora de, por ejemplo, tener que especificar todos los datos. O, por ejemplo, para la parte de crear, tenemos que decirle insert into, la tabla, usuarios, los campos tenemos que especificárselos. Espérenme, no, coloco acá, todos estos campos y también entonces los valores. Y tendríamos entonces que irlo reemplazando. Tenemos que colocar lo que vendría siendo la variable de Juan, bueno, la variable del nombre, por ejemplo, Juan, la variable del primer nombre, el segundo nombre, y crear todo el script manualmente. Pero por medio de estas líneas de código ya podemos hacer toda esa mención o crear, lo que hace es crear internamente ese script de acuerdo pues a este funcionamiento. Entonces es mucho más sencillo para generar una API. Entonces con eso explicado, vamos entonces acá a la parte del controlador y decíamos entonces que teníamos el update con esto. Pero ahora tenemos que definir cuál es el DTO. Entonces vamos al DTO, vamos acá y nos dice entonces de que vamos a exportar una clase que se llama update usuario DTO y extiende de una clase que viene nativa de TypeScript para decirle las propiedades del create usuario DTO que sean entonces todas opcionales. Y esto es una método, ¿cómo decirlo? Una buena práctica para poder entonces especificarle de que usted, por ejemplo, puede cambiar solamente un parámetro, una propiedad o un campo, que un registro, y no tiene que especificar todos los datos. Esto ya es un poco más avanzado, pero pues es una buena práctica a la hora de pues especificar qué datos quiero actualizar y que sea específicamente, por ejemplo, dos, uno, tres o todos. Y no tener la necesidad de decirle envíeme todos para actualizar toda la información. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Y bueno, acá vamos a decir de que vamos a colocar los mismos datos, ¿no? Entonces colocamos esto por acá. O sea, podemos actualizar cualquiera de esos datos. Si ya queremos restringirlo, pues lo restringimos. Entonces acá añadimos estas importaciones, que era lo que nos hacía falta. El maxlen, ¿qué más? Y el email y el opcional. Y por si acaso, vamos a entonces establecerle de que podemos cambiar como opcional. Pero si no estoy mal, este partial type ya lo hace, pero por si acaso. Pero entonces, por ejemplo, ya empezamos a definir nuestras reglas de negocio. Es posible, por ejemplo, que un usuario que sea cliente se le pueda cambiar el rol. O sea, ¿tendría sentido decir eso? ¿Tendría sentido decir de que, por ejemplo, yo eh, soy cliente, quiero comprar un vehículo, pero ahora voy a ser un empleado? O, por ejemplo, ahora voy a ser un administrador. Exactamente, Pablo. O sea, no tiene mucho sentido. Entonces ya empezamos a condicionar cómo vendría siendo nuestra API. Decirle de que usted no puede actualizar el ID del rol de su usuario. Porque esto también, por ejemplo, podríamos tener un tema de hackeo por un tema ya de la lógica que nosotros estamos manejando, donde cualquier persona inescrupulosa tenga un usuario que sea un empleado, o bueno, no un empleado, sino un cliente, y por ejemplo, se suba sus privilegios, que ahora ya no quiero ser cliente, entonces quiero ser un administrador. Y entonces ya como soy administrador, puedo ver todas las ventas del sistema. Y eso estaría re mal.
sería gravísimo. Y hasta de pronto, no sé, lo pueden estar, ¿cómo decirlo? Sacando de la empresa porque usted como desarrollador tiene que prever esas cosas. Y ya de pronto, si hay personas enfatizadas a la parte de seguridad, tienen que verificar y analizar ese tipo de cosas. Entonces, en nuestro caso, no podemos actualizar el rol. Ya si de pronto se presenta una ocasión especial donde, por ejemplo, un cliente ahora es un empleado y queremos guardar su información por algún motivo y no generar un nuevo usuario, por ejemplo, por el tema de que ya esté registrado su usuario, o bueno, no su usuario, sino su correo, y como sabemos, solamente se puede registrar un correo una vez en el sistema, puede que se presente la ocasión. Entonces ya no va a ser cliente, sino que ahora va a ser empleado, pero no lo vamos a permitir desde acá. Ya ese tipo de cambios lo hacemos desde la base de datos o lo hacemos en otro lugar que, por ejemplo, permita hacer eso. Listo, entonces quitamos este ID role y ahora, por ejemplo, otra pregunta. Yo como usuario del sistema, ¿puedo cambiar mi número de identificación? Entonces ahí uno entra en el debate. Puede que sí, puede que no, porque, por ejemplo, el número de identificación se me fue mal un cero o se me fue mal un número, coloqué uno de más. Entonces puede que se presente la ocasión donde tenga que modificar mi usuario porque lo registré mal. Pero no, también de pronto está el tema de que yo puedo hacer fraude. Puedo entonces colocar un número de identificación que pertenezca a otra persona y de esa forma entonces puedo decirle de que la venta ya no está registrada a un número de identificación que por ejemplo sea, no sé, el 119, sino que ahora está registrado al 320. Entonces ese tipo de cosas es las que entran en debate y uno empieza a mirar, ¿un cliente puede actualizar esta información? ¿Sería lo ideal? ¿O debería hacerlo, por ejemplo, un administrador? Entonces ya ese tipo de cosas se miran con permisos y eso un poco más avanzado y pues depende de acuerdo a las reglas de negocio que nosotros definamos. Entonces, en este caso, vamos a decir de que no. Usted no puede modificar su número de identificación una vez colocado. Y si lo colocó mal, tiene que levantar un ticket al soporte del sistema para que lo cambiemos. Porque si no, podríamos estar mirando fraude. Y listo. Usted podría actualizar su nombre. Digamos que sí, o sea, se presenta la ocasión donde colocamos mal nuestro nombre y de pronto se nos fue mal una letra o algo por el estilo, pero tampoco tendría sentido, podría ser suplantación de identidad, pero vamos a permitirlo. Segundo nombre, todas estas partes. Correo, puede que sí, puede que, por ejemplo, ya quiero, no sé, utilicé un correo y ya no tengo acceso a ese correo, entonces quiero cambiarlo. Entonces, lo modifico. La clave puedo cambiarla, obviamente. La dirección física también, el número de teléfono puede cambiar. Y listo. Guardamos y vamos a generarlo. Vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, vamos a utilizar el método put y vamos a decirle de que queremos cambiar la información del usuario 1001. Y entonces le queremos decir, quiero cambiarle el rol a 2. Quiero ahora que sea un empleado. Vamos a enviarlo. Y acá nos está diciendo cannot put usuarios 1001. Usuarios 1001. A ver, estamos guardando. Vamos a verificar si todo está bien. No siendo porque por defecto lo que viene siendo Nest, él lo genera como método patch. Y no se los expliqué, pero el patch nos permite hacer la actualización o nos está describiendo de que podemos hacer la actualización a un específico dato. Esa es otra forma. Pero entonces en nuestro caso no lo queremos hacer así, queremos hacerlo con el método put. Entonces le colocamos acá put y vamos a importarlo. Pero entonces acá no nos aparece, entonces lo colocamos en la parte superior, que no lo reconoce visual. Guardamos y listo. Ahora sí, vamos a ver qué nos dice. Send y listo. Ahí, por ejemplo, nos dijo OK. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Acá colocó el usuario 2. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, 1. 1. Ahí lo está permitiendo. Vamos a ver entonces qué es lo que está pasando. Vamos a mirar y cuando entonces utilizamos el update, le colocamos update usuario de TO. Y por ejemplo acá,
En ningún momento le estamos diciendo que permitimos eso. Pero entonces esto viene con otra configuración, si no estoy mal, del validador. Voy a buscarla a ver si la tengo por acá. Deme un momento, verifico esa parte porque sí es importante. Validation pipe, whitelist true. Ujú. Entonces, hay una configuración especial de esta dependencia o esta librería que se tiene que hacer acá en el main.ts. Y es para decirle por acá de que aparte de que me genere la aplicación y la compile, utilice una configuración especial de la librería, diciéndole la aplicación va a utilizar unos pipes globales de acuerdo a un nuevo validation pipe, que entonces va a recibir unos parámetros que va a ser, por ejemplo, whitelist. Y este parámetro nos permite decirle que si usted está enviando un dato distinto, óbvielo, no lo tome en cuenta. Esto es lo que nos está diciendo. Entonces, acá validation pipe, whitelist, validation pipe, creo que esto se colocó mal. Un momento. Nest common. Ujú, está bien. Use global pipes. New validation pipe. Whitelist. Ah, ya. No sé por qué lo está mostrando mal. Creo que algo había quedado mal escrito. Y listo. Entonces, vamos a probar ahora qué nos dice. Ujujú. Vamos a colocarle acá 3 a ver qué sucede. Pero aún así lo está tomando. Tan chistoso. Entonces, la verdad, acá sí me van a terminar debiendo esa parte. No estoy muy seguro por qué sucede, pero entonces la idea es que podamos empezar a quitar estos datos y que no nos los permita colocar. Voy a verificar un momento a ver si puedo arreglarlo. No sé si es que acá en realidad definí esto. IT role. No, no está definido. Qué extraño. Entonces vamos a ir acá al update y vamos a ver qué es lo que nos está llegando. Console.log y update de usuario de Teo. Vamos a enviar esto. ID role 3, que es lo que estoy modificando. Lead de usuario, guardé, put 1001. Si aún así lo permite. Está permitiendo cualquier dato. Por, y acá está llegando, pero aún así lo toma. ID role. La verdad, otra incógnita. Si algo les quedo debiendo por qué sucedió esto, pero está demasiado extraño. O no sé si es que lo estoy implementando mal en algún punto, pero si algo, como les comento, les quedo debiendo esa explicación. ID role, porque acá en ningún momento se está definiendo eso. Ah, ya lo vi, por fin lo vi. El error, se observan, es acá update de usuario DTO y le estamos extendiendo el partial type y le estamos colocando el DTO del create. Entonces acá tenemos que colocarlo es del update. Entonces estamos permitiendo y revisar lo que vendría siendo otro lado, nada que ver. Y en este caso, acá nos está colocando un error y creo que en realidad lo que hay que hacer en este caso es definir el DTO aparte y luego entonces extender el partial type. Entonces vamos a obviar esta parte, por si acaso, y vamos ahora a comprobar. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá le digo ID error? Si buscamos, acá no nos aparece ninguno porque tenemos la configuración de obviar ese campo como tal. Entonces vamos a quitarlo un momento para verificar. Ya lo comento. Guardamos, vamos a mirar ID role. Lo sigue permitiendo. Esto está muy raro. Algo les quedó debiendo esa explicación. Porque sí, lo sigue permitiendo. Update. Bueno, ni modo. Entonces acá vamos a hacer la otra explicación, o viendo esta parte. Les quedo viendo la explicación de qué fue lo que sucedió. Pero entonces vamos a actualizar el primer nombre de nuestro usuario. Entonces ya no va a ser, por ejemplo, Brian, sino que ahora va a ser Dani. Lo enviamos y acá entonces vamos al 1001. Vamos a la parte de Diviver.
Vamos a actualizar la información de los usuarios y vamos a ir al usuario 1001. Entonces acá en el 1001 nos aparece Daniel. Y acá podemos actualizar los otros datos sin ningún problema. Entonces, pues eso vendría siendo para la parte de actualizar. Si algo en este caso, pues no viene el caso de decirle de que pueden estar vacíos o tienen que estar obligatorios. Todo esto ya no aplica porque todos son opcionales para nosotros. Entonces acá le colocamos este signo de interrogación para decirle de que es opcional a cada uno. Entonces acá voy a hacerlo rápido. Tan, 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 tan. Colocamos esto. Y vamos a quitar esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá y listo. Guardamos. Y perfecto, ya con esto entonces podemos hacer toda la configuración. Voy a dejar esto acá. Voy a volver a comprobar a ver si de pronto si es necesaria esa parte. Así se me hace súper extraño. Y vamos a enviarle específicamente la ID de rol. A ver qué hace. Post, esto no es ID de rol. Le vamos a enviar el número 2. Ahí en ese caso nos coloca problemas por otras cosas que pues es que nos está pidiendo información o sea, nos está diciendo de que hay un error en la solicitud, es un 400 y usted debe especificar alguno de estos datos. Y ese ID rol no viene al caso. Entonces sí, cuando queremos restringir lo que viene siendo datos que no vienen al caso y por ejemplo poder entonces enviar un ID rol, tenemos que colocar esta configuración para que de forma global tome el whitelist, que vendría siendo la lista en blanco que permitimos en nuestro sistema. Entonces es una configuración obligatoria. Y acá le podemos entonces colocar segundo nombre y colocarle entonces Camilo. Lo enviamos y en este caso ahí nos está colocando problema porque necesitamos los otros datos. Entonces acá vamos a definir, o sea que también cuando miramos esta configuración nos está pidiendo obligatoriamente los demás campos. Qué curioso. Vamos a quitarla, la enviamos y ahí nos deja, ahí lo cambió a Camilo. Entonces, pues está curioso, ya es tema de manejo a la hora de implementar el ENES. Si de pronto tenemos alguna duda de el funcionamiento, pues ya sería entonces revisar específicamente la documentación. Entonces sería revisar de qué forma yo, por ejemplo, puedo especificarle un solo campo y seguirle pidiendo entonces los datos que nos permiten entonces, por ejemplo, decirle que sea un texto, que sea máximo de 100 o cosas por ese estilo. Y que además, por ejemplo, restrinja los otros campos que pues no vienen al caso, que no tienen nada que ver de acuerdo a nuestro sistema o que estarían restringidos para utilizarse. Porque, por ejemplo, acá podríamos ver un error de seguridad o una vulnerabilidad que yo, por ejemplo, sabiendo cuál, como hacker de pronto, sabiendo de que existe un dato en nuestra base de datos que se llama ID rol y yo le especifico acá, yo puedo entonces cambiar mi usuario a otro rol y tener disponible todo el sistema. Entonces sería una vulnerabilidad bastante grave. Y en ese caso tendríamos que investigar cómo configurarlo correctamente. Y bueno, entonces ya como tal, de acuerdo a lo que estuvimos hablando y lo que estuvimos viendo, tenemos nuestra implementación completa de cómo hacer un CRUD en Nest.js. Entonces, como tal en el curso, ya como para dar una finalización, estuvimos viendo temas de TypeScript, desde lo más básico hasta un poco más avanzado. Vimos cómo se define una base de datos, cómo se utiliza un ORM, y también pues vimos cómo es la arquitectura de Nest y de acuerdo con eso cómo generar un CRUD en una API bastante sencillo. Y ya con estas herramientas, por ejemplo, podríamos generar un CRUD para vehículos o podríamos generar un CRUD para ventas. Y de acuerdo con eso empezar con estas herramientas a, a generar lo que nosotros necesitamos en nuestro proyecto, de acuerdo a los requerimientos. Entonces ya con estas herramientas podemos crear todo nuestro proyecto backend, generar una API y que posteriormente el frontend, que vendría siendo ya las páginas visuales, consuman esa API a partir de las URLs que tengamos en un servidor y sean el medio, de acuerdo a lo que habíamos visto en una imagen, sean ese medio que entonces permita comunicar
la parte visual con la parte lógica que vendría siendo el backend. Y bueno, como tal, eso fue el curso. Espero que les haya gustado todo lo que estuvimos viendo, que hayan entendido. Si de pronto no fui alguna vez muy rápido de acuerdo a los temas que estuvimos viendo, ahí sí, qué pena con ustedes, pero pues es un curso que por un lado necesita conocimientos previos, porque ya cuando estamos viendo tecnologías como lo es un framework en la parte del backend, significa entonces de que ya conocemos algo un poco más avanzado como lo que viene siendo la programación de algoritmos, bueno, la lógica algorítmica, la parte de bases de datos, programación orientada a objetos. O sea, necesitamos todo ese conocimiento para poder implementar algo así. Entonces, pues espero que les haya gustado. No sé si de pronto alguna persona tiene alguna consulta, algún comentario. Por ahí aplaudieron. Algún feedback que tengan, algo por mejorar. Al igual, la idea de pronto de haber generado este curso es que posteriormente también hagamos, por ejemplo, un, un taller que se especifique o se especialice en la parte de frontend. Entonces ya generar nuestras páginas y poder utilizar como tal la API que acabamos de generar. O por ejemplo, mirar toda la parte de bases de datos específicamente. O mirar cómo se hace la planeación de nuestras tareas con metodologías ágiles. O sea, el mundo de la tecnología y el desarrollo es muy grande. Y hay personas que solamente se especializan en un área. Por ejemplo, en esta parte del backend, que se especialicen también en la parte visual de diseño gráfico, creación de mockups, de prototipos para posteriormente generar las páginas web o temas del servidor, temas de planeación, hay muchos temas. Y pues este, por ejemplo, es un abrebocas de todo el mundo que viene siendo el desarrollo. Y bueno, entonces, por último, ya para darle finalización a nuestro curso, vamos a generar nuestro repositorio, a ver si nos da tiempo ahí en 8 minutos. Y vamos a ir por acá a GitHub, ya las personas que de pronto tengan creada su cuenta. Esta página web, la verdad, todo el taller me pareció muy bueno, hacer más proyectos para ir adquiriendo para experiencia. Listo, gracias, Paula. Y como tú dices, esto es de pura práctica, no es que se aprenda de un día para otro. Yo, por ejemplo, llevo como, no sé, ¿qué les digo yo? Ya llevo como 8 años en estas y, por ejemplo, eh, pues hay todavía un camino por aprender, todavía faltan demasiado. Y hay personas que llevan 10, 20 años y las tecnologías van cambiando en el tiempo y se van generando nuevas implementaciones, nuevas buenas prácticas. Entonces, la tecnología es para estar repase, estudie todo el tiempo, porque todo va cambiando. Y bueno, entonces vamos a generar un repositorio por acá en GitHub que como tal nos permite entonces colocar nuestro proyecto en la nube para que, por ejemplo, otras personas puedan consultar los proyectos que estamos haciendo o varios desarrolladores trabajar en el mismo proyecto. Entonces, por acá, cuando tengan creada una cuenta, ahí la pueden crear con su usuario o, bueno, su correo, colocarle una contraseña, tiene integración con Google, no hay mucho problema. Le colocamos por acá un new y le colocamos un repositorio, o bueno, un nombre al repositorio. Entonces vamos a llamarlo BlueMotion. No estoy seguro si ya tengo uno así. No. Entonces acá le podemos colocar una descripción. Vamos a llamarlo sistema de, no sé, sistema de información de compraventa de automóviles. Le vamos a colocar público para que cualquier persona lo pueda ver, pero si lo queremos privado, ya toca pagar por eso. Entonces creamos el repositorio y por acá nos da unos pasos por medio de Git, que eso lo instalamos, para poder entonces linkear nuestro repositorio. Entonces, por acá, si observan en la parte izquierda, aparecen los nombres de nuestras carpetas y de nuestros archivos en verde. Y esto sucede porque ya NES viene implementado con Git. Entonces ya tiene, por ejemplo, inicializado un archivo para decirle de que acá vamos a estar utilizando repositorios o un sistema de versionamiento. Entonces utilizamos por si acaso el comando git init y ahí nos dice reinicializando el repositorio, ya estaba colocado. Y luego vamos a decirle
de que queremos agregar todos los archivos de nuestro proyecto. Entonces, para eso, le decimos git add y utilizamos la bandera --all. O también pueden utilizar el comando git add punto. Pero en mi caso, como tengo acá un problema con el computador y la configuración de Git, es necesario colocar esto, --all. Entonces, de esta forma, decimos de que todos los archivos ya están listos para, eh, de cierta forma, crearles como un punto en el tiempo para entonces subir nuestros cambios. De cierta forma, podemos decir de que está en un área. Esto ya tiene que ver con sistemas de versionamiento, pero le estamos diciendo que está en staging. Y posteriormente le decimos qué fue lo que hicimos. Entonces utilizamos el comando git commit y colocamos un mensaje. Eh, Motion API users, usuarios. Lo guardamos y de esta forma decimos de que todo lo que hemos avanzado hasta el momento lo guarde en un commit, en un tiempo en específico que nosotros hicimos los cambios. Y posteriormente vamos a ir por acá y vamos a linkearlo. Y para linkearlo utilizamos este comando, git remote add origin, y colocamos lo que nos viene diciendo que vendría siendo el repositorio que generamos en GitHub. Le decimos por acá, ejecute este comando para linkearlo y posteriormente le decimos git push para enviar los cambios. Y en este caso me está diciendo de que la rama master, bueno, acá un problema de ramas. Voy a verificar si es que acá se está manejando la rama de... ¿cuál rama estamos manejando? Pull request, filters, code. Ok. Bueno, primero nos dice haga un git push u origin main. Vamos a utilizar este comando. Entonces, colocamos acá, paste. Acá nos dice, hay un problema a la hora de pushar. Vamos a colocarle git pull, origin main para traer los cambios que hayan allá arriba, por si acaso. Y acá me sigue colocando el problema. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Git add origin, motion git. Remote origin already exists. Git pull origin. Cannot find remote ref main. Qué extraño. Branch master. Esperen un momento. Ya se nos fue el tiempo. Pero ahora no sé qué es lo que está pasando por acá. Si de pronto alguien tiene conocimiento, a ver si de pronto es porque se necesita con la main. Git pull, creo que sí es eso. Git pull origin main. No, no sé por qué está colocando problema a la hora de linkearlo. De pronto alguna persona no sabría bien qué es lo que está sucediendo por acá. A ver, publish run. Vamos a probar de esta forma. Support master. Nos quedan 2 minutos. Y vamos a, por ejemplo, mirarlo acá. Esto de pronto puede ser por un problema acá que tengo en la configuración de mi Git, pero pues en teoría a la hora de ejecutar estos comandos pues no debería haber mucho problema. Si de pronto lo hacen la prueba ahí podrían comentarme, pero vamos a mirar. A ver si acá me dejó, pero creo que no se linkeó bien. Qué extraño. Nada, yo quería mostrarles esta parte, pero no sé bien. Ah, bueno, ahí lo subió. Bueno, la verdad, no sé qué fue lo que sucedió exactamente, pero cuando estaban viendo esa serie de pasos que nos genera GitHub, es solamente ejecutar esos comandos, decirle, linkearlo al repositorio en la nube, generar como tal el commit y ya luego enviarlo. Y por ejemplo acá les paso este link, pueden visitar el proyecto que estuvimos haciendo hasta este momento. Entonces acá tienen la configuración de Prisma que hicimos, los seeders, el CRUD que hicimos, todo ese tema. Entonces si de pronto alguien quiere repasarlo, pues puede verlo por ahí. Y bueno, no sé, profe, ¿tienes algún comentario? No, todo muy bien, Brian, gracias, muy amable. No sé si tienen dudas. Esperamos terminar la parte del frontend y subirlo al canal de YouTube. Falta un tema de infraestructura que vamos a estar trabajando, entonces vamos a estarlos invitando según la confirmación del experto. Entonces, no sé, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Creo que no.
por mi parte me gustó todo, ya solo queda estudiar. Correcto, Diego. Sí, Diego. Bueno, Hay que tener en cuenta que la tecnología, en este momento, esas tecnologías se están usando muchísimo y disminuyen el tema de volver a crear elementos y nos ayuda mucho a la reutilización de código. Entonces, pues quedamos atentos, se cuidan mucho y bueno, esperemos que se haya entendido todo. listo, Muchas gracias gracias, Mari, Brian. gracias William, gracias profe. Y pues espero que les haya gustado este curso. Si algo quedó pendiente de hablar con Andrés, para el ingeniero Andrés, para, por ejemplo, tener como tal la carpeta de todas las grabaciones. Y entonces yo se las estoy compartiendo. Y si de pronto tienen alguna consulta o quieren comentar algún tema, pues ahí está disponible mi correo, que por ahí es donde les he enviado la información de este curso. Y si algo, ahí estamos en contacto. Espero que les haya gustado estas sesiones y posteriormente, si sea la posibilidad, nos veremos en un nuevo taller. Entonces, pues bueno, buenas noches, muchas Hasta gracias. luego. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.